¿Quieres ver dramas coreanos más allá de las apps populares aquí en México? Quédate porque en este video te voy a contar sobre algunas alternativas. Y además, son gratis. Hola gente, yo soy Vane Guzmiao, muy bienvenidos a mi canal. Este es otro de mis videos para la K-Influencer Academy, que este mes nos dejaron como misión hacer un video relacionado con la palabra jong en coreano, que se traduce como amor, lazo o afecto. Y bueno, ¿quién es el mayor culpable para que yo a estas alturas de la vida tenga expectativas irreales en el amor? Pues nada más y nada menos que los K-dramas. Así que ya sea que ya hayan visto algún K-drama o se quieran iniciar en este mundo al que los quiero arrastrar para que nos hundamos juntos en la locura, no está de más saber en qué plataformas podemos ver estas series. Y como este canal es principalmente de tecnología, pues es mi misión compartirles qué servicios pueden usar para ver K-dramas. Empecemos con la app de Viki, que es una de las que más uso. Esta app se especializa en contenido asiático, entonces dentro de ello podemos encontrar K-dramas. Podemos encontrar títulos tanto clásicos como lanzamientos recientes. De hecho, ahorita ahí está Lovely Runner, que es una serie que veo que todo mundo dice que es muy maravillosa y la quiero ver ahí porque no está disponible en nuestras aplicaciones de streaming populares aquí en México. Viki tiene subtítulos en español para las series, pero tiene una característica especial y es que los subtítulos son creados por fans, o sea, son creados por su misma comunidad y tienen ahí un programa como de colaboración, entonces la gente puede ser voluntario para trabajar en este rollo de los subtítulos y no necesariamente tienes que saber el idioma porque hay varios roles, entonces si les interesa, les recomiendo que chequen este programa de colaboradores para subtítulos de Viki. Obviamente es un voluntariado, pero he visto que dan premios, entonces si a ustedes les interesa este tema de los subtítulos, échenle un ojo a su página. Y además de tener las tradicionales reseñas por serie, también tiene una sección de debate donde la gente puede tener discusiones sobre sus K-dramas favoritos. Y Viki funciona con modo gratuito y de suscripción. El gratuito pues tiene anuncios y las resoluciones son limitadas, además de que tampoco puedes acceder a todos los títulos. Ya si escoges alguna de las suscripciones pues tienes cada vez acceso a más títulos, a mejores resoluciones e incluso ya tienes funciones como poder mandar la señal de tu smartphone a una televisión. Que por cierto, Viki también tiene un sitio web y entonces también puedes entrar ahí a ver las series. Y si se quieren ir a K-dramas clásicos, ahí en Viki está Goblin, que es una serie muy popular que les recomiendo mucho que vean. La verdad, además de romántica, está muy divertida y entretenida. Se las recomiendo mucho, como les decía, es un clásico del mundo de los K-dramas. La segunda app es Hi TV. En este caso, la app está disponible en dispositivos móviles y hasta donde yo sé, no puedes acceder a una página web tal cual para ver el contenido, pero sí hay una app para computadoras. Y funciona muy parecido a Viki. Tiene un plan gratuito con anuncios o una suscripción premium que quita los anuncios y te da acceso a contenido exclusivo. También ofrece subtítulos en varios idiomas, incluyendo el español. También tiende a tener los episodios de las series poco después de su emisión en Corea, por lo cual si son de los que les gusta tener contenido reciente, esta aplicación es una buena opción. Y en tercer lugar tenemos Cocoa. Esta app está especializada en contenido coreano y lo recibe de las principales emisoras de televisión de Corea, o sea, KBS, SBS y MBC. Y justo como recibe el contenido directamente de las emisoras, entonces los episodios están disponibles poco después de su transmisión en Corea. Y también la disponibilidad de los subtítulos en inglés es casi inmediata. Y también hay series que tienen subtítulos en español. El detalle de esta app es que sí hay que pagar una suscripción, pero tiene un periodo de prueba gratuito de 14 días. Y ya por último, por no dejar la vieja confiable, Netflix. Esta ya la conocemos bien todos y sabemos pues que es de paga, pero al ser una aplicación de uso común aquí en México también ofrece ciertas ventajas. Para empezar, Netflix tiene contenido exclusivo porque ya está empezando a hacer sus propios K-dramas, aunque algunos de ellos sí los puedes encontrar en las apps que ya mencioné. Y otra cuestión es que como es una plataforma de uso común en esta parte del mundo, puedes encontrar algunas series con doblaje en español. Que por cierto, ustedes cuéntenme cómo prefieren ver sus series que están originalmente hechas en otros idiomas, ¿con subtítulos o con doblaje? Yo la verdad prefiero subtítulos. En el caso de que sea como con humanos, con actores reales, siempre me voy por los subtítulos. Ya si son animaciones, depende de qué sea, a lo mejor tipo Pixar sí la podría ver con doblaje, pero si son animaciones asiáticas, las prefiero con subtítulos. Como que el contenido ya depende si la prefiero con doblaje o con subtítulos. Y ustedes cuéntenme qué prefieren, doblaje o subtítulos. Y bueno, si quieren ver aquí en Netflix, les quiero recomendar un par. Primero está Vincenzo, que no es tan romántica, tiene sí su línea romántica
romance, pero es más de acción y suspenso. Es una mezcla de todo. Para mí es una de mis series así favoritas, está en el top. Si no es que es mi número uno, se la recomiendo muchísimo. Es de un mafioso coreano-italiano, es muy divertida y también tiene este rollo de acción y plot twist. Ustedes véanla, hay que darle chance unos 3 capítulos, pero de verdad, si se van a iniciar en el mundo de los K-dramas, les recomiendo Vincenzo, está en Netflix, échenle un ojo. Y bueno, ya si nos vamos a romance, que es el tema de este video, el amor, en Netflix les recomiendo ver Propuesta Laboral. Está muy divertida, es una comedia romántica del típico ejecutivo coreano que no se preocupa del amor y entonces el abuelo lo quiere casar y empiezan ahí unos enredos y demás. La trama no es así como nada del otro mundo, pero sí está muy divertida, así que se las recomiendo. Y otra que me gusta mucho es Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, que no se dejen llevar por el título, que la traducción en español está terrible, se escucha super cursi, hasta a mí me rebasa, pero la serie está divertida y también está muy interesante. Trata de una chica surcoreana que se avienta de un paracaídas y el aire empuja y cae en Corea del Norte, entonces ahora tiene pues que salir de Corea del Norte, pero se enamora de un coreano de allá en el proceso y entonces se ven un poco los dos mundos. Digo, es fantasiosa, pero pues está interesante y está muy divertida, además de que está romántica. Y bueno, de las aplicaciones que son populares en este lado del mundo, no solo en Netflix se encuentran K-dramas, por ejemplo, también pueden encontrar en Amazon Prime o en Disney Plus. Así que lugares para ver K-dramas no nos van a faltar. Aquí solo yo les estoy dando unas alternativas porque a veces hay nuevos lanzamientos que ninguna de nuestras plataformas populares tienen, entonces estas apps que les dije son una buena alternativa para encontrarlos. Y ustedes cuéntenme, ¿ya han visto algún K-drama? ¿Cuál es su favorito? En fin, gente, pues aquí mis alternativas de apps por si ya se acabaron los K-dramas disponibles en nuestros servicios de streaming o quieren ver algunos de manera gratuita. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse, compartir y todo eso que me es de mucha ayuda. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Vane Guzmiao y nos vemos pronto.